Lo primero, quiero agradecer la invitación que se me hizo para estar hoy aquí. Ya se hizo un poquito tarde, entonces intentaré ser lo más breve posible, pasar una serie de imágenes y comentar aquello mínimo a los aspectos que me parece que son como más interesantes o que condicionaron más los proyectos y las obras que les voy a poner. Entonces, el Museo del Mar en Vigo, en una punta, son unas familias de naves que se van articulando y van generando una serie de espacios públicos y privados desde tierra firme hasta el mar. Vestíbulo, una imagen donde se mezclan los espacios públicos y los espacios privados. Patios y escenas que pretenden desde cualquier punto dejar la visión o enmarcar la visión del mar como si fuera una colección de estampas marinas que se le ofrecen a los visitantes del museo. Imagen al fondo de la ría, las Islas Cíes, que son un poco el telón de fondo de la imagen del Museo del Mar de Vigo. Cementerio de Fisterra, cementerio en la Costa de la Muerte, cementerio civil en la Costa de la Muerte. Allí al fondo está el faro de Finisterre. Son como unos cubos, como unos containers que el mar hubiera arrojado en tierra y se hubieran posicionado en función de la topografía del terreno. El oratorio, la sala de autopsias y el depósito de cadáveres. El oratorio. Un día cualquiera donde la bruma invade y le provoca esa sensación de gasas que lo envuelven todo, ¿no? El Monte del Pindo, que es un monte sagrado de Galicia, a otro lado de la ría. Lo importante son tanto más que los cubos de piedra del cementerio, los espacios que generan entre cubos, ¿no? Es un poco la imagen del cementerio, ¿no? Entonces, Punta Nariga, un lugar también en la Costa de la Muerte, donde había que construir un faro. Yo la primera vez que fui allí me dio miedo construir ahí algo porque es un lugar muy bello, ¿no? Y propuse que si se podía esconder ahí debajo o aquí detrás para no tocar el paisaje. Me dijeron que no, claro. Que un faro es un artefacto para que lleguen las señales que emiten desde a 40 millas marinas y que tiene que tener una altura determinada y estar en un sitio determinado. No se puede cambiar ni un centímetro, ¿no? Porque tiene que iluminar una zona de costa que ahora está oscura, ¿no? Es un poco la imagen del faro en el sitio que estaba previsto, que no se pudo cambiar. Un faro donde la relación funcional
los aspectos formales y los constructivos están absolutamente enlazados. Son lugares de temporales continuos de 120, 130 kilómetros, velocidad de kilómetros por el viento, ¿no? Y que tiene que ser un material que realmente se pueda enfrentar con esas circunstancias, ¿no? Son estos bloques que se van encajando, hablando de granito, de 1 metro de ancho, un poco la imagen del faro, y esa relación entre la base, el fuste y la linterna es lo que de alguna manera genera este proyecto, ¿no? Y además yo creo que es casi como una muestra de materiales constructivos, porque van desde la roca natural que está abajo, la roca más un poco trabajada, la más trabajada, la trabajada mucho, el hormigón, el acero, el vidrio, etcétera. Es casi como una exposición de materiales de construcción, cada uno donde más se necesita esas características del material. Y además, yo quería que fuera no solo un lugar de señales marítimas, sino que además un sitio de estar y un mirador para contemplar el paisaje. Por eso esas placitas y esas plataformas que se van estableciendo, y esto es público hasta por aquí y hasta aquí. La linterna funciona autónomamente, ¿no? Y a ella se accede un poco y se integra en el paisaje de manera que que yo quería que de alguna manera con el paso del tiempo acabara integrándose y mimetizándose casi con el paisaje. Ahí veis un poco cómo se respetan un poco estos elementos, se va asentando ahí. La escalera que permite acceder a ese mirador elevado, ¿no? Es de hormigón y está separada del muro de granito para que de alguna manera la luz pase y sea como un elemento ahí metido. Y estas plazas que se van un poco como si fuera la cubierta de un barco, ¿no? Jugando un poco, elevándose hasta la proa, que es aquella donde esa escultura mira a América, ¿no? Esta es un poco la imagen del faro al anochecer. Es como un barco que navega en ese mar de piedras, ¿no? Y que da como respuesta artificial a esos barcos que navegan en las olas en el mar ahí enfrente, ¿no? Este es otro proyecto. Esto es una carballeira en Lalín, un proyecto complejo donde había que hacer una mesa para fiestas que tiene 33 metros de largo, ¿no? Y 3,5 de ancho, y una serie de... Esta es la imagen de la mesa en invierno, ¿no? Esto es la mesa, un oratorio, que es este, y un monumento, homenaje a los hijos de la villa, ¿no? Ilustres de la villa, ¿no? Esto es un poco la mesa, un día de fiesta, ¿no? Donde se come, se baila encima de la mesa, se dialoga un poco, es el espacio del encuentro, ¿no? De gente que vive en Lalín o de gente que está emigrada en América y viene el día de la fiesta y se reúnen todos, ¿no? En hermandad, ¿no? Este es el oratorio. Y este es el monumento a los héroes ilustres de la Villa de Lalín. Japón es un país muy accidentado, muy volcánico, muy montañoso, con muy pocas zonas planas para ubicar la población,
y para moverse es casi imposible andar unos kilómetros y no tropezarse un puente o ver un grabado y no encontrarse un dibujo de un puente, ¿no? Porque es el elemento esencial de movilidad por el territorio, ¿no? Y ahí me encargaron un puente, que es ese de ahí, que yo quería que además de ser un puente para pasar, sirviera para estar. Y de ahí vienen esas dos estancias que hay en los estribos del puente para que los vecinos que tienen unas casitas muy pequeñas puedan reunirse ahí y establecer unas tertulias y conversaciones y encuentros, ¿no? Esta es la imagen del puente. Ahí veis un poco la pasarela. Está cubierta para protegerse de la lluvia, pero esas otras dos están cerradas para protegerse también de la lluvia y del viento, ¿no? Está construido en madera. Japón no solo es un material tradicional, sino que además hay un gran oficio. Aquí no se empleó ni un solo clavo ni un solo tornillo, están todos encajadas las maderas, ¿no? Esto es un poco la imagen del puente ya funcionando. Pocos años después, en Allariz, en la provincia de Orense, también me encargaron este puente, y ese puente también sobre el río provoca una zona de estancia para contemplar un poco el fluir del río y para estar y pescar. O la casa del hombre en La Coruña, ¿no? Un proyecto que hice conjuntamente con Arata Isozaki, que es como una vela en la ría, en la dársena del Orzán, al viento, ¿no? Y que se aprovechó una antigua cantera que había de piedra para construirse, ¿no? La estación de Córdoba, una estación para autobuses que tenía que, primero, proteger los autobuses y las dársenas del tremendo calor que hay en Córdoba durante todo el verano, ¿no? Y al mismo tiempo yo quería generar en el interior un patio cordobés, que son uno de los atractivos de la ciudad, que son como jardines privados y que una vez al año se abren al público, ¿no? Y en ese patio se respetaron todos los restos arqueológicos romanos y árabes que existían en el subsuelo de Córdoba, y se convirtió no solo en una estación de autobuses, sino en un museo arqueológico también. Es un poco como una síntesis o el resumen de lo que es la estación, ¿no? Un muro perimetral que acota el espacio, ¿no? Y la gran dársena, que es un poco como esos sombreros de ala ancha que protegen un poco de la luz y del sol en los climas cálidos, ¿no? Entonces, una facultad en el campus de Vigo que tenía que conectar dos edificios existentes, ir descendiendo 16 metros y acabar formando un campus y que se pudiera circular a través del edificio. Se alternaba esa circulación con clases, ¿no? Con aulas y con laboratorios y con despachos. Un itinerario que permite que en invierno pueda recorrer un poco ese Politécnico sin necesidad de exponerte al exterior, ¿no? Esto es Vigo, un concurso que convocaron hace años y que gané, que era un auditorio, un palacio de congresos, un programa muy complejo,
pero que yo quería que esos dos elementos fundamentales que definen Vigo, que es el Monte del Castro y la ría, fueran un poco los protagonistas un poco del proyecto. De alguna manera, aparte del programa, que había que ser muy respetuoso, pero que esos dos elementos condicionaran el proyecto. Esto es una maqueta del concurso. Veis ahí ese gran... Es una doble fachada, pero que se interrumpe en ese óculo para poder ver la ría y otro detrás para poder ver el Monte del Castro. Ese es un poco el resultado. Es una zona donde hay una serie de almacenes industriales que están un poco en transformación en la ciudad de Vigo, y veis el Monte del Castro y la ría, ¿no? Esto es un poco lo que se ve desde el solar, y esta es un poco una imagen del concurso donde contábamos qué queríamos, ¿no? Que era un poco esto, ¿no? Que de alguna manera, desde el gran foyer, no perdieras nunca de vista ese entorno tan maravilloso, ¿no? Este es el día de la inauguración. Esta es la sala grande del auditorio, con capacidad para 1.500 personas. Este es el foyer, ¿no? Ahí veis un poco ese gran ventanal que se abre a la ría, y ese lucernario que permite que el sol gire dentro, ¿no? Y marque como las horas como un reloj, ¿no? De sol. Esta es una imagen de esas esculturas con el trasiego de barcos que llegan un poco a ese puerto pesquero que es Vigo, ¿no? En La Coruña también un auditorio, un palacio de congreso que ganamos un concurso, y que yo quería que fuera un poco una mezcla de las galerías de La Coruña, que es un paseo que es muy característico, de galerías, y al mismo tiempo también que reflejara la imagen de los transatlánticos que se paran ahí. O sea, que fuera una síntesis entre estas galerías de La Coruña y estos barcos que navegan por aquí. Este es un poco el resultado, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Que es mitad barco, mitad galería. Esto es Valencia, el centro de Valencia, y el centro ferroviario, la estación central, que es todo esto de aquí. Esta es la antigua estación del norte, y ahí había que convertir eso en una estación intermodal con 4 líneas de metro, trenes de larga distancia, de media distancia, de cercanías, etcétera, etcétera. Esta es la antigua marquesina, que se conserva y va a ser un poco el preludio, el foyer de la nueva estación. Y la nueva estación yo quería que reflejara un poco ese alma, ese espíritu de Levante, tanto por la luz como por los simbolismos, ¿no? Un poco esta luz que se aprecia en los cuadros de Sorolla, esa luz de Levante tan característica, ¿no? La estación está soterrada, tiene 3 niveles, ¿no? Pero hasta los más bajos llega toda la luz de ese gran foyer. Con lo cual, siempre que llegas el tren aquí, estás viendo ya, identificas que estás en un lugar con una luz muy determinada. Esto es otro concurso que ganamos, que es la estación del Prat de Llobregat, que es la estación del AVE que de Madrid a Barcelona llega y se bifurca para el aeropuerto, para Barcelona. También tenía una característica fundamental, es una red ferroviaria soterrada, y la estación se iba a hacer en el centro del Prat de Llobregat, en un parque. Entonces, yo quería que la estación fuera una estación, pero al mismo tiempo fuera el pabellón del parque, ¿no? Dentro era la estación, pero desde fuera era pabellón. Por eso la forma esa que tiene, ¿no? Y esa sensación
con ese gran lucernario en el centro, pero también la presencia del parque dentro de la estación. Por aquí hay una serie de bajadas y tal, a coger un poco las líneas, ¿no? Pero eso es un poco como una gran plaza cubierta dentro del parque del Prat. Esto es Egipto, la península de Sinaí y Sharm el Sheikh. Aquí convocaron un concurso para una torre de control del aeropuerto de 95 metros de alto en el nuevo aeropuerto que se va a construir y ganamos ese concurso. Es un proyecto también muy significativo porque la iconografía es un poco como la iconografía de la columna vertebral de los faraones, que son tradicionalmente los que dan estabilidad al pueblo judío, ¿no? Por eso tiene esa forma, ¿no? Desde la zona de los controladores se va a ver un poco todo el tránsito al canal de Suez, por ahí delante, ¿no? Y por el otro lado se va a ver las montañas del Sinaí que llegan ya casi a ese desierto playa que hay en la costa. Esto es un poco la imagen de este monumento que desde aquí se va a ver todo el tránsito de barcos y desde los barcos se va a ver esta torre de noche cuando pase. Esto es Cádiz, la bahía de Cádiz, también un proyecto que ganamos un concurso para realizar ahí un parque público en la península, en esta península, que como veis se iba a urbanizar como esta parte de aquí a través de estas vías que ya estaban hechas y asfaltadas, pero en un momento cambia la política, se para esa urbanización y se decide convertir eso en un parque nacional, ¿no? Entonces, con muy poco dinero tuvimos que de alguna manera intentar transformar en parque ese suelo urbanizable que estaba a punto de construirse, ¿no? Y aprovechando un poco los trazados que ya había de asfalto, los fuimos levantando, ¿no? Este es el edificio de recepción e interpretación del parque, también con esas marquesinas un poco para proteger y controlar el sol, ¿no? La luz. Y aprovechando esta zona que está en arena, estaba asfaltada, se retiró y se sustituyó por pasarelas de madera que acaban en puntos estratégicos con miradores que contemplan un poco toda la bahía de Cádiz, ¿no? Son elementos muy singulares, ¿no? Sobre patitas para que en un momento determinado no dañen un poco ni la tierra ni la flora del parque. Y un puente que lleva desde tierra a la península, que se construyó también sobre pilotes de madera, que semejan un poco estos elementos que hay en primer plano, que son restos de los pescadores de tender un poco las redes para pescar en esa zona. Es un puente que tiene 900 metros de largo y que en el centro hay como un sitio que te protege del sol de día y permite la estancia ahí, contemplar un poco esa zona tan fantástica. De la marisma que cuando baja al mar se convierte en marisma y cuando sube es prácticamente todo agua, ¿no? Esto es Caracas, Venezuela, una torre en el Parque del Libertador de Simón Bolívar, que también va a ser un mirador que va a contemplar un poco toda la ciudad desde ahí, con la cordillera del Ávila al fondo, ¿no? Con un programa también muy definido y que es uno de los elementos primeros para transformar una base aérea militar en un parque público al lado del Parque del Este, duplicar o triplicar casi la superficie del Parque del Este.
Es un poco la cafetería que está en la parte superior, desde el que se contempla toda la ciudad de Caracas. Es un poco la imagen también de noche de la torre. Esta es la terminal del aeropuerto de Vigo que acabamos de inaugurar. La parte de abajo es como era la terminal y la parte de arriba es la ampliación que se acaba de efectuar. Esto es un poco el resultado. Esto es el interior. Se procuró que, aparte del espacio, que funcionalmente sea muy clara, o sea, que cualquiera que acceda ahí tenga todo a la vista. Mostradores, zona de llegadas, zona de salidas, cafetería, o sea, esa incertidumbre que hay cuando uno va a coger un avión de viaje que estresa, ¿no? Que realmente no tengas ese agobio, no te sientas en ningún momento confuso, ¿no? Sino que sepas perfectamente dónde estás, que controles el tiempo, que no tengas miedo perder el avión, etcétera, etcétera. O que llegue alguien a quien vas a esperar y no estés pendiente, ahí contemplas desde la cafetería de llegadas, que está aquí, a la de salidas que está aquí, a la de llegadas que está allí al fondo, se ve perfectamente toda la terminal. Es una imagen del interior. Esta es la cafetería de salidas. Esto es un poco la imagen de la nueva terminal. Y por último, esto es Argel, la Bahía de Argel. La Bahía de Argel, que es un lugar maravilloso, pero la ciudad de Argel, que es esto de aquí, esto es la Casbah, ¿no? Solo tiene contacto esta zona con el puerto, porque después todas estas autopistas y redes de ferrocarril cortan la relación del Gran Argel, que es todo esto que se va extendiendo a lo largo de la bahía, cortan el contacto con el mar, ¿no? Y aquí hay un proyecto que este proyecto pretendía ser como un ejemplo de cómo recuperar esa conexión de la ciudad con la playa y con el mar. Y va desde este punto, que es el monumento a los héroes de la independencia, y termina en un acuario nuevo que hay que construir. Esta es un poco la propuesta que nosotros hicimos y que veis al fondo el monumento a los héroes de la independencia. Va bajando ese paseo por ese monte, ¿no? Ahí hay una serie de estancias, de cafeterías, de pequeños museos. Más abajo está la Biblioteca Nacional. Después llegas, pasas por encima de esa red ferroviaria y de autopistas, elevado, y llegas a la playa donde se organiza ese nuevo gran acuarium con esta especie de señal o de faro para contemplar también su mirador, que le da respuesta al mirador de los héroes que está en la montaña, desde el propio mar. Esto es un poco la imagen del proyecto. Bueno, y nada más, muchas gracias por la atención y siento haber sido tan pesado. Gracias.